Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Un saludo de la congregación familiar cristiana Agape desde la ciudad capital de Guanare, estado portuguesa de la bella ciudad, de la bella nación venezolana. Gloria a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, los Apóstoles, el cual hemos dicho que es un documento fidedigno de lo que es la historia de la iglesia primitiva, cómo fueron sus inicios, ya habiendo partido el Señor Jesucristo desde su resurrección al cielo. Y así comienza el evangelista Lucas a narrar en este segundo tratado, que es enviado a Teófilo para que se enterase de las cosas y de las pruebas indubitables de que Jesucristo ha resucitado. Y este libro va a narrar todos los acontecimientos de la iglesia de Jesucristo, la cual en la Biblia jamás dice que es una iglesia protestante, jamás dice que es luterana, ni calvinista, ni arminiana, ni dice que es católica, ni dice que es bautista, no pertenece a ninguna denominación, pertenece únicamente a Jesucristo. Gloria a Dios. Y nosotros estamos apegados a lo que dice la Escritura. Eso es lo que vamos a enseñar y no vamos a enseñar otra cosa. Aquí el Señor nos va a enseñar la operación del Espíritu Santo y vamos a ver cosas muy interesantes que solamente estudiando las Escrituras, capítulo a capítulo y versículo por versículo, podemos darnos cuenta en detalles de cómo comenzó la iglesia y cómo se desarrolló y cómo se ha desarrollado hasta nuestros días. Porque creemos que el libro del Espíritu Santo, que es como debería llamarse, pues sigue teniendo continuidad hasta hoy, porque la obra del Espíritu Santo no ha terminado. Bueno, vamos sin más preámbulo, vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos y estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Leo con la bendición, la autoridad y el respaldo del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recordemos que estaban unánimes en el aposento alto, ¿verdad? Y estaban a camino de un día de reposo de Jerusalén. Estaban en ese lugar, habían las personas que estaban allí, estaban esperando una promesa que Dios les había hecho, que era el Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, que es una fiesta judía, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban todos esperando? Sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era fuego, sino que dice que era como de fuego. O sea, es un lenguaje como para describir aquello que estaba sucediendo. Y dice, asentándose sobre cada uno, o sea, aquello que tal vez flameaba, se detenía sobre
las cabezas de las personas, sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los que estaban sentados. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que esto que sucedió en el día del Pentecostés, que es una fiesta, mire, hay gente, y me permito aquí para ir disertando sobre esto, hay gente que piensa que el Pentecostés es un fenómeno, un suceso, donde de cuando en cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una iglesia, una congregación, y suceden cosas como esta y aún más. La gente da vuelta en el piso, pega algunos gritos, algunos por no decir aullidos y alaridos, y entonces, y eso es un Pentecostés. Para empezar, el Pentecostés es una fiesta judía que tiene que ver con todos los días después de la resurrección de Jesucristo, donde Jesucristo se apareció por un espacio de 40 días a los discípulos, y viene esta fiesta judía en donde el Espíritu Santo, dándole cumplimiento a una profecía, escuchen bien, por eso ya lo vamos a leer, dándole cumplimiento a una profecía que está en Joel capítulo 2, se derrama el Espíritu Santo. Allí está sucediendo un evento profético. Entonces, no es correcto pretender en ciertas iglesias donde pretenden decirle a la gente, aquí está ocurriendo un Pentecostés. No, eso es totalmente fuera del contexto bíblico y fuera de toda base bíblica, de todo fundamento. Y entonces eso no se declara, entre comillas, alegremente de que eso es un Pentecostés. Dicho esto, y para que quede claro, la otra cosa, siempre se ha asociado el Pentecostés con el hablar otras lenguas o nuevas lenguas. Las nuevas lenguas, allí, hablar en otras lenguas, si usted lee el contexto, verá que esos son idiomas los que están hablando esas personas, o lo que se diría también glosas. Son glosas, son idiomas. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en glosas o en idiomas o en lenguas, según el Espíritu Santo les daba, pero eso tenía un propósito. Eso tenía un propósito por el cual el Espíritu Santo, que es Dios igual, lo hizo de esa manera. Ahora, vean ustedes también algo bien interesante, que aquí dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero hacer una acotación de lo que está en la palabra que aparece en Efesios, que dice que no os embriaguéis con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, estoy haciendo esa salvedad porque esta llenura del Espíritu Santo no depende de la persona. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque en Efesios se nos ordena, en Efesios 5:18,
Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahí es imperativo, es una orden de que nosotros debemos llenarnos nosotros debemos trabajar en esa llenura del Espíritu Santo. Pero esta llenura que hubo aquí del Espíritu Santo no dependía de las personas, ¿se dan cuenta? Sino que vino como un viento recio y descendió. Nadie había experimentado esta llenura del Espíritu Santo que sucedió aquí en este día de Pentecostés. Entonces, para que ustedes vayan viendo la diferencia y se vayan dirimiendo ciertas cosas que dicen por allí, confundiendo esta llenura del Espíritu Santo con la que está en Efesios 5:18, que es un imperativo de un deber cristiano de que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo por la comunión diaria que nosotros debemos tener. Es una diferencia muy importante y que nosotros debemos distinguirla. ¿Por qué debemos distinguirla? Porque si no se distingue, entonces caes en cualquier tipo de enseñanza y entonces te alejas de la enseñanza correcta. Entonces, el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, o sea, voluntad de Dios llenarlos. Entonces, y además operar en ellos un don, que ese don, oye, yo no veo al Espíritu Santo repartiendo idiomas dentro de las iglesias. Yo no digo que el Espíritu Santo no pueda hacer eso. El Espíritu Santo lo puede hacer porque Él es Dios. Pero solamente lo hará con un propósito muy específico, muy particular y con una salvedad excepcional de que a alguien el Espíritu Santo le regale un idioma sin haberlo estudiado. De repente habla chino sin haber estudiado chino, o habla inglés sin haber estudiado inglés, o alguien que es de lengua materna inglesa termine hablando español y nunca estudió español. Ajá, pero aquí, a todos estos que estaban aquí, Dios les dio un idioma y vamos a ver que era un idioma, lo que estaban hablando. Y dice, comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, moraban entonces en Jerusalén, perdón, judíos varones, moraban en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, que eran judíos, pero procedían de naciones distintas. Entonces ya estamos viendo cuál era el propósito de por qué esta gente estaba hablando diversidad de idiomas. Usted tiene que subrayar eso. El 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿Y por qué dice judío? Porque la orden del Señor Jesucristo fue que predicaran primero en Jerusalén y a los que primero Dios le quería llevar el mensaje era ¿quién? A los judíos, exactamente, a los judíos. O sea, porque el Señor empieza ¿por dónde? Por su casa. Eso, si Dios no lo manda a nosotros, eso se tiene que cumplir. Entonces, habían judíos de diferentes naciones, piadosos, dice, piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, o sea que no fue un evento que podía pasar desapercibido, porque fue un viento recio, casi como tipo huracán, ¿entiendes? Una cosa así bien estruendosa, pues. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ¿quién es cada uno? Cada uno de los judíos, varones piadosos, ¿verdad que sí? Cada uno de los judíos les oía hablar en su propia lengua, o sea, de la nación de donde venían, ¿viste? Ok.
y estaban atónitos. O sea que esta no es una lengua como la que habla en 1 Corintios 14, que hablaban lenguas extrañas y que ese don de lengua, que es otra cosa, que es otro don, no es este don, sino otro don, dice que habla misterios con Dios porque nadie le entiende, y esto sí entendían. Esto sí entendían. Entonces no es el mismo don de lengua del que habla en primera carta a los Corintios, capítulo 14. No es el mismo. Entonces, y ellos, ¿por qué podemos decir categóricamente que no es el mismo? Porque les oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? ¿Ves? Y les entendían, les estaban entendiendo, ¿verdad que sí? Entonces es diferente al don de lenguas que está ya en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, están diciendo todos los lugares de donde venían estos judíos varones piadosos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de ese don, de esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál era? El propósito era de que todos esos judíos que procedían de regiones distintas, gloria a Dios, escucharan hablar de las maravillas. Acuérdense que no había Biblia, no había Biblia y no habían escuchado el Evangelio, y entonces están hablando de estas maravillas y esta gente se están enterando de las buenas nuevas. Aleluya. Es la primera predicación internacional en muchísimos idiomas. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Y todos estaban atónitos. Atónitos es asombrados, maravillados, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, si como buenos judíos, ellos decían, ¿será esto una señal? Porque no es natural que pase una cosa, un evento de una magnitud tan extraordinaria. Entonces, pero ustedes saben que siempre en las cosas de Dios hay gente lista para burlarse de las cosas de Dios, para hacer mofa, moriqueta de las cosas de Dios. Entonces habían unos más otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Traducido en nuestro lenguaje cotidiano, están pasados de trago, están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, hasta entonces estaba sentado, ¿verdad que sí? Entonces, poniéndose en pie con los 11, ahí está, ¿ves? Se pusieron en pie, ¿quién? Los apóstoles. Los apóstoles fueron los que se pusieron en pie. Alzó la voz y les habló diciendo, o sea, como Pedro tomando un liderazgo, ¿verdad que sí? Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd
mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues, puesto que es la hora tercera del día. O sea que eso sucedió temprano en la mañana. Eso no sucedió en la tardecita, ya para anocheciendo, no. Sucedió tempranito en la mañana. Entonces, aquí viene algo interesante para que usted que está escuchando, usted que está haciendo anotaciones en su libreta, porque yo sé que usted es alguien que anota, que está haciendo apunte, porque esto es un estudio bíblico. Dice así, está hablando Pedro, que se puso en pie con los 11. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí está. Entonces, la primera predicación, ¿verdad?, fue basada en las escrituras. No fue que Pedrito llegó y dijo, mire, ustedes saben que yo soy ahora el líder del cristianismo. Yo no sé si ustedes sabían ni si ustedes se enteraron, y como ustedes no estuvieron ahí presentes, les voy diciendo que ahora yo soy la roca de la iglesia. Eso no dijo Pedro. Pedro lo primero que hizo fue hablar de los eventos proféticos que estaban anunciados y que Pedro, así como en el capítulo anterior, citó a los salmos, ¿verdad que sí? Y entendía que había un vacío en el ministerio apostólico porque tenían que ser 12. Pedro sabía eso. Pero a Pedro no se le concedió la potestad de constituir un apóstol, porque eso es solo potestad de Jesucristo, absolutamente. Gloria a Dios. Entonces quiso colocar a Matías como un sucesor apostólico y eso no le fue permitido. Lo enseña la Escritura, lo puede, el que no escuchó el estudio bíblico anterior, por favor, búsquelo, ahí está en el capítulo 1 y verá cómo Pedro quiso colocar la sucesión apostólica de Judas. No le fue permitido, porque no es potestad de hombre. Entonces, y aquí pasa a hablar de los eventos proféticos y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ajá, les voy a hacer un punto ahí. Cuando dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es toda carne que respire y que exista sobre toda persona. No, porque el versículo 18 dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pedro? Profetizando, hermano. ¿Y por qué estaba profetizando Pedro? Porque Pedro estaba hablando palabra profética, que ya está escrita. No fue que Pedro se la inventó. Vea usted que Pedro no dijo, así dice Jehová de los ejércitos, así dice Yahweh. No dijo eso. Él dijo, como dijo el profeta Joel. Ahora Joel sí dijo, como el Espíritu de Dios. Vamos a buscar esa cita bíblica, amados hermanos, para que veamos y nos ubiquemos. Joel capítulo 2.
Y lo vamos a ver desde puede ser desde el 26, el 27 y llegamos hasta el 29. 3 versículos. Nuestra hermana Lucía está pendiente allí por si lo puede publicar. Y dice así: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. O sea, está hablando ¿quién? Joel, pero Dios usando la boca o los labios de Joel para decir estas cosas. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y dice el 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Entonces, Joel es un profeta que existió cientos de años antes de la venida de Jesús. Y aquí está el apóstol Pedro, nada más y nada menos, que haciendo cita de las palabras del profeta Joel, dándole cumplimiento. O sea, Pedro estaba entendiendo que estaba sucediendo lo que Dios había prometido. Entonces, fíjense que lo que dice Pedro es exactamente lo que está allá en Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, que es el día de Jehová, el día del juicio. Que vengan todos los juicios. Cuando dice el día del Señor, no se refiere a un día, por decirte, un día de 24 horas. Y cuando dice el día del Señor, es un día que comprende una cantidad de eventos donde vienen todos los juicios, vienen las copas de la ira, el sonar de las trompetas. Todo ese es el día del Señor. Todo eso comprende el día grande y manifiesto del Señor. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor, y aquí puede ver usted un equivalente de Jehová y del Señor, porque en Romano dice, todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesús será salvo. Joel dice, todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Entonces no pueden haber, dice la Biblia, todo aquel que porque hay un solo nombre dado bajo el cielo y un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual pueda ser salvo, ¿verdad? Y ese nombre es el Señor Jesús. Entonces alguien te pregunta, ¿pero es Jehová o es Jesús? Porque Jehová es Jesús. Amén. Jehová es un nombre compartido de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Entonces, para los apóstoles, tenían el discernimiento, el entendimiento y no dieron mayor explicación sobre estas cosas. ¿Y sabe por qué no las dieron?
no las dieron porque el Espíritu Santo permitió que a los hijos de Dios, a los poquitos que consiguen las respuestas, estas respuestas según la Biblia, Dios se las revela a los poquitos. A los poquitos. Y entonces entiende, y el Espíritu Santo es el que los explica. Ahora vea usted. Sigue Pedro hablando de las profecías del profeta Joel, que fueron cientos y cientos de años antes que el Señor Jesucristo. Y dice, el 22, varones israelitas, entonces les habla directamente a estos judíos piadosos que procedían de muchas partes. Oíd estas palabras. Entonces empieza esa tremenda predicación. Jesús Nazareno, varón no dice nazareo, dice nazareno. No confunda nazareo con nazareno. No es lo mismo. Nazareno es que viene de Nazaret. Y nazareo son unos votos que se hacían de algunos que eran consagrados para Dios, como por ejemplo Juan el Bautista. Amén. Entonces, dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas. Mire, ya va. ¿Cómo sabían ellos que Jesús y cómo les enseñó Jesús que él era quien decía ser? Bueno, porque así como cuando Moisés tuvo un encuentro con Jehová allá en la zarza ardiente, le dice, y si voy al pueblo, ¿quién le diré? ¿Quién me envía? ¿Qué señal les daré? Entonces el Señor le dio un par de señales, que fue meterse la mano debajo del manto, la sacó cubierta de lepra, la metió otra vez y la sacó sana, y de una vara que se convirtió en serpiente y después se convirtió en vara otra vez. Pero con Jesús, Dios hizo unas cosas mayores. ¿Por qué? Porque la aprobación de Dios de Jesús Nazareno era que Jesús venía haciendo maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, era noticia de que Jesús había hecho eso. Pedro mismo se lo dice, ustedes mismos ya lo saben. O sea, no era cualquier cosa que cualquiera caminara sobre las aguas, ¿verdad? Y además que no caminó en un espejo de agua, de un agua mansita, calmadita, un espejo de agua. Caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. Ahí caminó Jesús. ¿Eh? Y eso era noticia. Jesús calma el viento y el mar. Eso era noticia. Esos eran prodigios, hermano. Prodigios. Eran señales, eran maravillas, eran unos milagros tan portentosos que nadie en la Biblia ni hizo ni hará. Gloria a Dios. Entonces, sigue Pedro porque está predicando y dice, a este, es decir, a Jesús, a este entregado por el determinado consejo. ¿Cuál consejo? Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. O sea que Pedro está haciendo una acusación contra todos esos judíos que están allí. Y dirán los judíos, pero nosotros ni le tocamos un pelo. Por ser judío, esto pesa sobre ustedes, es lo que les está diciendo. Por pertenecer a este pueblo, esto recae sobre ustedes, sobre los judíos. Aleluya. Entonces, pero ya esto había sido anticipado por Dios.
Esto no fue que Dios dijo, ay, mira, me agarraron mi muchacho, pobrecito, me van a matar. O Jesús dijo, ay, ahí viene esta gente, ¿qué será que van a hacer conmigo? Ya Jesús sabía que todo eso iba a suceder. Está hablando Pedro de la presencia de Dios. Amén. Y entonces dice, al cual Dios levantó, sigue predicando. ¿Era un mensaje cristocéntrico o no era cristocéntrico el mensaje de Pedro? Era un mensaje profético y era un mensaje cristocéntrico. Y no le hizo un truquito de magia ahí en el altar para convencer a la gente, ni hizo unos mimos allí para que la gente se sintiera contenta. No, fue un mensaje de confrontación y un mensaje de exhortación y los llama también a la reflexión y al arrepentimiento. Ya lo vamos a ver. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Uy, mire, qué expresión tan terrible, ¿verdad? Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está citando a David, el apóstol Pedro. Mire, dio una clase de Biblia a este hombre, este pescador, un hombre humilde que no fue a ningún seminario teológico. Aleluya. ¿Quién lo enseñó? El Espíritu Santo. Pregunta, ¿el Espíritu Santo puede levantar gente humilde de donde Él quiera en este tiempo? ¿Y lo puede enseñar Él? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Ese poder no se le acaba al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, y dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Mire, que sabía Biblia el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque él no cargaba una Biblia debajo del brazo para leerles todo eso. ¿Dónde tenía Pedro esa Biblia? En el corazón, hermano. Y en ese tiempo no había videos de YouTube para uno estar ahí. Era aquel hombre, ¿sí me entienden? Había Biblia en el corazón. Hay gente que quiere ir a predicar y no tiene Biblia en el corazón. ¿Y sabe cómo se mete la Biblia en el corazón? Leyendo la Biblia. Aleluya. Esa es la que ha funcionado por siglos. Entonces, dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelve Pedro con la exhortación. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahora, vean ustedes, los judíos, oye, los judíos son en verdad un pueblo que se le entenebreció el entendimiento. ¿Por qué? Mire, aquí está Pedro, que era también judío. Ahora vea, es Pedro el que está diciendo, y ojo, no se le olvide, está lleno del Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad que sí? Pedro está lleno del Espíritu Santo, o sea, mejor dicho, que el que está hablando es el Espíritu Santo por la boca de Pedro. Amén.
Y quiero que subraye esto, el versículo 30, que hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, Dios le juró esto a David, le había jurado que de su descendencia, y dice, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea, que el reino de David era una representación figurativa, alegórica, simbólica de lo que sería el trono de Cristo. Pero Cristo tomaría el trono de David para no cedérselo nunca jamás a nadie. Amén. Entonces los judíos dan explicaciones, y allá el que se pone a ponerle cuidado a los judíos que andan predicando por ahí en YouTube. No, que esta genealogía no cuadra porque José, él no podía ser padre del Mesías porque él no se acostó con María, y entonces aquí la cuenta no cuadra porque en la genealogía nombran a un fulano de tal y aquí sale otro. Mire, habría que ser una persona muy ignorante, si es que en verdad es una persona de fe y creyente, para creerle a un judío. No, porque tú sabes que los judíos saben mucha Biblia, bueno, pero no saben más que el Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando de esta sucesión de Cristo sucediendo en el trono al rey David, porque el verdadero rey por los siglos de los siglos se llama Jesucristo. Entonces, y dice, eso se lo está predicando Pedro a estos señores judíos que también conocían esa profecía. Viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, sigue hablando Pedro de David. Viéndolo antes, o sea, fue una revelación de Dios para David. Habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló de la resurrección de Cristo? David. Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero por ahí anda un judío, un señor de una barbota así blanquita, y usted lo ve, habla así con una voz de trueno muy gruesa, y dice que todos nos fuimos para el infierno porque nos fuimos para el Seol. Tremenda explicación. Wow, no me diga. No me diga. No lo voy a nombrar aquí porque no le voy a hacer propaganda a ese señor. Que no niego que tiene conocimiento bíblico y hay cosas bien interesantes, pero hermano, tú tienes que tener cuidado de quién estás viendo en YouTube. Te lo digo en el nombre del Señor. Ten cuidado a quién estás viendo. Entonces, pero aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, da esta tremenda explicación, y yo le creo al apóstol Pedro que anduvo con Jesucristo y que además tuvo esta gloriosa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. Me quedé en el versículo 31. Y dice, entonces, él está cuando Pedro está hablando del Salmo 16:10, porque ahí es donde está esa cita, y le pido por favor a nuestra hermana Elda que la busque y la coloque. Entonces, el Espíritu Santo le da la explicación a Pedro de ese salmo. El Espíritu Santo es el que le da la explicación a Pedro. Que David, él pudo ver en el futuro de que el alma de Cristo no fue dejada en la tumba. No fue dejado en la tumba, ni su carne vio corrupción. Bueno, a este Jesús resucitó Dios. Ahí está, mire. ¿Ve? Eso fue dicho 1000 años antes de Jesucristo. 1000 años. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Todos nosotros. Bueno, ¿cuáles nosotros?
los que estaban de pie con él. Y los que estaban allí también. Los que estaban en el aposento alto. Así que, exaltado por la diestra de Dios, aquí la diestra de Dios quiere decir por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ve? Pedro les está dando la explicación. Ustedes saben lo que está pasando aquí. Que aquí se ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, o sea, David dice, dijo el Señor a mi Señor. Hay dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. Ve que el Señor allí está con ese mayúscula. En el Salmo dice, dijo Jehová a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Continúa Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. O sea, ¿a quién le está hablando Pedro? A todos los judíos que estaban ahí, a la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿a quién le está echando la culpa? A quien vosotros crucificasteis. Ay, y no lo crucificaron, fueron los romanos. ¿Y quién no lo mandaron a crucificar? Los judíos. Porque ellos eran los que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, intelectualmente ellos fueron asesinos de Cristo. Quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes crucificaron, le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Entonces, cuando Pedro les declaró estas palabras de Dios, no de él, no era que Pedro estaba declarando, ¿oyeron? Sino que Pedro estaba, voy a usar un término más correcto, cuando escucharon la proclamación de la palabra, entonces el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quién se compungió de corazón? La casa de Israel, todos estos varones piadosos, que eran judíos y que venían de muchas naciones, aleluya. Entonces ellos dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ahí sí se asustaron, porque Pedro le dijo que ese Señor que ellos crucificaron era el Señor, aleluya, a quien Dios había levantado como el Señor y el Cristo. Y entonces ellos entendían muy bien quién era ese. Pedro les dijo, aquí viene la otra parte entonces el mensaje era profético, cristocéntrico, y viene la parte que muchas veces hoy en día no se predica. Les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el regalo, la promesa que es el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, se les va a regalar el Espíritu Santo
cuando procedan al arrepentimiento. Amén. De otra manera no se puede. Gloria a Dios. Entonces, vean ustedes, los Solo Jesús, que son una secta, ellos dicen que solamente se debe bautizar en el nombre de Jesucristo, porque ahí está Pedro diciéndole a la gente que se bautice en el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué Pedro a este montón de gente le dijo que se bautizara en el nombre de Jesucristo? Porque justamente a esos judíos lo que le hacía falta era el conocimiento de que Jesucristo es Dios y tenían que reconocerlo en el bautizo. Tenían, para ser sumergidos en Cristo Jesús, tenían que ser reconociendo que Cristo Jesús es Dios. Y para que un judío reconociera que un carpintero, una persona que según ellos consideraron ordinaria, común y corriente, el hijo de María, el hijo de José. ¿Quién es este? Este no es el hijo de José, este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María. Reconocer lo que era Dios, tenían que bautizarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Para dar testimonio y convicción de que ellos sí creían que Jesús era enviado de Dios y que había salido de Dios y que era Dios, hermano. Aleluya. Aquí tiene usted herramientas, argumentos contundentes para combatir la secta de los Solo Jesús. Y sé que me extendí unos minutillos, pero es que no puedo dejar esto mucho, hermano. No lo puedo dejar así. Y entonces, esta gente solamente así iban a recibir el Espíritu Santo. Solamente así iban a recibir el Espíritu Santo. Pero tenían que reconocer que el Padre lo envió, que Jesucristo era el Hijo y que así iban a recibir el Espíritu Santo. De manera que aquí usted tiene material de sobra para derribar la doctrina de los Solo Jesús. Los Solo Jesús quieren tener el Espíritu Santo sin creer ni en el Espíritu Santo ni creer en el Padre, como personas divinas distintas una de la otra. Bueno, lo lamentamos por ellos. Dios les dé el entendimiento y los alcance con su misericordia. Y dice, el 39 dice, porque para vosotros, o sea, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y eso nos incluyó a nosotros, los que estábamos lejos, no solamente en geografía, sino a siglos de distancia. A siglos de distancia en el tiempo y en geografía, pero a los que Dios llamare, para eso es la promesa, y para los hijos de esos también es la promesa. Para tus hijos también es la promesa del perdón de los pecados por el arrepentimiento y por tanto la entrega del don del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación perversa. Sed salvo, los invitaba a ser salvo. Tremendo mensaje de salvación profético, cristocéntrico, de arrepentimiento. Tiene todos los elementos de una predicación cierta y verdadera de lo que nosotros debemos predicar. Aleluya. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Si a usted no le gusta compartir el pan con los hermanos, si a usted no le gusta orar con los hermanos,
no le gusta la comunión con los hermanos, entonces usted no está practicando esta doctrina apostólica. Pero a un hermano en Cristo le tiene que gustar, si es que de verdad persevera en la doctrina de Cristo, tener comunión con los hermanos, partir el pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, porque eso es otra cosa que hablaremos en otro día, en otro tema, pero los apóstoles eran certificados por Dios con señales y maravillas, que eso no lo hace cualquiera. Hoy en día nadie anda haciendo este tipo de maravillas que hicieron los milagros, que hicieron los apóstoles, perdón. Entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice allí el 47, y termino con esto, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pregunta, ¿y si el Señor no lo ha añadido a la iglesia, es salvo? No. ¿Y si el Señor no lo añade, es parte de la iglesia? No. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice eso? La Biblia es la que enseña que cuando Dios añade a alguien a la iglesia es porque se ha arrepentido de sus pecados y es porque una persona que se ha confesado culpable y entonces Dios lo perdona, lo lava de sus pecados y le regala el Espíritu Santo. Esa es la predicación de Pedro y entonces ahí el Señor lo añade y ahora es miembro de la iglesia. Miembro de la iglesia. En tanto eso no pase, gloria a Dios, es un amigo, es un invitado, gloria a Dios, pero es la enseñanza que la Biblia nos da y nosotros tenemos que ser humildes para recibir lo que el Señor nos enseña en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque los hermanos, dice la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que los que son hermanos comparten oraciones, comparten el pancito, aleluya. Son amigos, se extrañan, se anhelan. Amén. Bueno, queridos hermanos, el tiempo que se llevó, pero como es toda una explicación del apóstol Pedro, no se podía dejar por la mitad. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que ustedes, de lo que ya sabía, Dios le haya añadido más, le haya aumentado más en el nombre de Jesús. Se les ama y se les quiere en el amor de Cristo.